Hola, buenas tardes o buenas noches a todos. Eh, Nos encontramos en esta oportunidad en una nueva actividad de Periódico Innovación, Merex Argentina y CHAPTA, Centro Comunitario, Usina Cultural. En esta oportunidad para, bueno, conversar sobre un tema que nos preocupa mucho y que tiene que ver con el antisemitismo que ha emergido o de alguna manera ha crecido, o sea, se ha manifestado en universidades en distintos lugares del mundo y en particular, bueno, de América, que es lo que estamos pensando ahora. De modo que, bueno, intentamos, digamos, tomar algunos países como para tener algunos ejemplos y pensarlo, ¿no? Lo pusimos a modo de signo de pregunta, como también un disparador. Así que, bueno, les agradecemos mucho el estar acá en nombre de las instituciones organizantes. Y voy a dar lugar a Ana Wordman, que va a ser la moderadora y va a presentar también a los expositores. Ana Wordman, que es, bueno, miembro de la mesa de redacción del periódico de Innovación, es investigadora del área de estudios culturales del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, entre otras cosas. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Y Ana, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias por convocarme a coordinar esta actividad. Eh, bueno, yo soy Ana Worma, como me presentó Gustavo, y bueno, es un gusto estar con ustedes eh, para reflexionar y bueno, y nos estamos haciendo una pregunta aquí, ¿no? Porque no estamos haciendo una afirmación, no estamos haciendo una pregunta, y quizás esta pregunta nos genera alguna sorpresa, ¿será? ¿Cómo en las universidades puede haber antisemitismo en un lugar donde no es la cancha de fútbol, no es un bar, no es la calle? Se supone que la universidad es un lugar donde se educa, se enseña, se aprende, se produce conocimiento, se investiga. Entonces, ¿cómo puede ser que en un contexto de esa naturaleza surja el antisemitismo o reaparezca? No sé, eso vamos a preguntar a nuestros invitados, el antisemitismo, estos llamados ahora discursos de odio, como el racismo, actitudes frente a las diversidades, etcétera. Bueno, y en este caso nos estamos preguntando por esta ola de antisemitismo que ha aparecido en universidades norteamericanas, o por lo menos esos casos que han resonado más por el sur, o incluso en universidades francesas también, y en nuestras latitudes, en universidades de la ciudad de Buenos Aires. Para reflexionar y pensar juntos sobre esta cuestión, contamos en principio con 3 invitados. Por ahora tenemos virtualmente a 2. Esperamos que aparezca el tercero. El primer invitado es Sebastián Sklowski, que es doctor en Ciencias Sociales, profesor asociado de Criminología en la Universidad Estatal de California, y su área de investigación es la violencia de Estado y el capitalismo. Y también contamos con la presencia de Alejandro Kaufman, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Quilmes en Ciencias Sociales, y es investigador del Instituto Gino Germani, también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, en principio le voy a dar la palabra a Sebastián Sklowski. La idea es que ambos intervengan entre 10 y 15 minutos cada uno, y después daremos lugar a un intercambio vía chat eh, con la audiencia. Eh, Aquí aparece en el chat que está Marcelo. Eh, Bueno, en todo caso, después lo presentamos a Marcelo Carvalho. Sebastián, si querés empezar. Bueno, bueno, muchas gracias Ana y muchas gracias a la gente de Innovación, a Gustavo.
la invitación y gracias a todos por venir. Yo quisiera en esta conversación desarrollar básicamente 3 argumentos que intentan explicar un poco lo que estamos viviendo y los desafíos que tenemos por delante. En primer lugar, creo que lo que estamos viviendo ahora es el resultado de una pobreza intelectual que ya lleva décadas. Y es, en mi opinión, consecuencia, entre otras cosas, de la consolidación del neoliberalismo y el auge del posmodernismo como el ala izquierda del neoliberalismo. Por más que el neoliberalismo está siendo fuertemente cuestionado en sus elementos económicos, creo que sus elementos culturales y sociales continúan siendo hegemónicos. Ahora, la politóloga Wendy Brown, en su libro sobre cómo el neoliberalismo ha dañado a la democracia, ella dedica un capítulo entero a la educación universitaria. Y parte del argumento que ella hace es que las universidades se han convertido en espacios de construcción de tecnócratas y de la clase gerencial del sistema, abandonando el ideal de construcción de ciudadanía. Entonces, la capacidad de análisis crítico de una educación humanista que nos permita entender la complejidad de nuestro mundo, que permita el crecimiento de un espacio público de debate, ha dado lugar a espacios de construcción de slogans, en donde Twitter tiene más peso en la carrera académica que la generación de espacios de debates o el desarrollo de argumentos con solidez empírica y teórica. Hemos visto el avance de las ideologías identitarias, desconectadas de análisis político-económicos, donde tratan la raza o la etnia como si fuera elementos cuasi biológicos, por más que repiten hasta el cansancio que son construcciones sociales y no naturales, donde las Olimpiadas de la opresión y la credibilidad del discurso dependen más del pedigrí identitario que uno tiene y menos de los argumentos que se presentan. Esto hace que el debate sobre el racismo y la xenofobia sea extremadamente pobre, ya que se homogeniza de los diversos grupos bajo un fetichismo cultural aberrante, argumentando que la experiencia de los miembros de una categoría racial o etnia es exactamente igual para todos, independientemente de la clase social, contexto geográfico o país de origen de los individuos que lo sufren. Argumentos que están desconectados completamente de cualquier análisis socioeconómico de clase. Y luego se despliegan estos argumentos etnocentristas y específicamente estadounidenses en el análisis del resto del mundo. Y les doy un ejemplo de acá de California, donde yo estoy. La discusión reciente que se hizo a nivel académico y parlamentario, que se dio en California sobre la incorporación de estudios étnicos a los programas escolares y universitarios, la discusión jamás fue sobre cómo reformar el programa de historia o del programa de política de Estados Unidos, o cómo educar contra la discriminación, xenofobia y racismo, sino la discusión fue qué grupos incluir y cuáles excluir. Y la inclusión-exclusión dependía si tal grupo se considera blanco o no. Entonces, el pedido, por ejemplo, de grupos árabes y judíos para ser incorporados fue rechazado porque ambos grupos se los consideró, entre comillas, blancos, y los asiáticos también fueron excluidos porque no quedaba claro en qué entraban en ese dualismo de blanco o no blanco. Ahora, no hablemos ni siquiera de incorporar un análisis de la historia de la clase obrera en Estados Unidos, eso ya se ha convertido prácticamente en un tabú acá. Y en definitiva, en vez de enriquecer los programas académicos, reformando los programas de historia y política para incluir la experiencia de grupos marginalizados y mejorar el discurso público, lo que se hizo fue avanzar a una élite de profesores que poco les importa la desigualdad y lo que buscan es ser parte de la élite bajo las banderas y slogans identitarios. Y lo que hoy ocurre en las universidades de élite, donde se han visto la mayor cantidad de manifestaciones, no nos puede llamar la atención si nosotros prestamos atención a la historia de esas universidades. Las universidades de élite, Harvard, Yale, Columbia, Cornell o Penn, por ejemplo, han sido y siguen siendo el brazo ideológico tanto del imperio como de la clase dominante. Y no necesitamos irnos a los tiempos de Hayek y los Chicago Boys y su apoyo a Pinochet en Chile, o Huntington en Harvard y su apoyo a las dictaduras de América Latina, para entender el rol que han cumplido esas universidades de élite en el avance de estas ideas. Nosotros nos horrorizamos justificadamente porque un profesor de Cornell declara haberse sentido, entre comillas, energizado por la masacre de Hamas. Pero si nosotros vemos de dónde vienen o de dónde venían los principales asesores de Trump que alimentaron la xenofobia, el racismo y el antisemitismo durante su campaña y su gobierno, todo su equipo de gabinete vino de las universidades de élite. Y acá va mi segundo argumento. Y en segundo lugar, y esto está relacionado en gran parte
que gran parte de las manifestaciones que se produjo en Estados Unidos, y sin duda en el ámbito universitario, han sido promocionadas y llevadas a cabo por una pseudoizquierda hiperelitista que necesita justificar su existencia y su identidad de, entre comillas, progresista. Y creo yo que Israel, no los palestinos ni la causa palestina, sino Israel es la bandera para alzar, o mejor dicho, la bandera anti-Israel. Hay una generación de académicos que adhieren a una posición no solo posmoderna, sino de posverdad, bajo la influencia de Foucault, una adherencia dogmática al orientalismo de Said y lecturas superficiales y descontextualizadas de Fanon y una lista muy limitada de autores postcoloniales. Han adoptado una posición maniqueísta y simplista del tema, influenciados por elementos identitarios y completamente alejados de cualquier análisis complejo, ni que hablar de un análisis materialista o marxista. Al contrario, Marx, para muchos de ellos, es demasiado eurocéntrico para su paladar. Al mismo tiempo, esta gente es parte de una élite ultra privilegiada, pero han adoptado un discurso de opresión y navegan tantas incoherencias como muchos de nosotros acá navegamos, pero en general niegan a reconocerlas. Fíjense que las dos fuentes principales de financiación de la mayoría de las investigaciones en el área de ciencias sociales, de las cuales muchos de nosotros tenemos, y mucha de esta gente que está manifestando hoy en día tiene, o la mayoría tiene, vienen de dos lugares, del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hoy en día la principal financiación para investigaciones en África o en Medio Oriente viene del programa Minerva, del Departamento de Defensa. La academia, particularmente las instituciones de élite, han sido siempre el brazo ideológico y de investigación del Estado. Y estos profesores pseudo-progresistas son parte de este brazo también. Ahora, el tema, o este es mi argumento por lo menos, es que esta gente necesita constantemente justificar su progresismo. Y en mi opinión, la bandera anti-Israel, en muchos casos conflagradas con antisemitismo, es su justificativo. Y pasa primariamente por dos lados. La equiparación simplista de que Israel es un Estado colonialista europeo en el medio del mundo árabe y por lo tanto es un Estado opresor que no tiene derecho legítimo a existir, ignorando que si tomamos la violencia como un elemento ilegítimo, no hay Estado-nación en el mundo, y mucho menos en el Medio Oriente, que tenga derecho a existir, si ese es el criterio. Y por el otro lado, el argumento que los judíos son blancos y por lo tanto también opresores y no pueden ser jamás oprimidos. O sea que el antisemitismo no es realmente opresor, porque los judíos al ser blancos no pueden ser oprimidos. Y repito, no es la causa palestina ni la preocupación por los palestinos que los mueve. Si esto fuera el caso, habrían salido a protestar mucho antes, tanto por la política israelí en Gaza o en la margen occidental, como por las acciones de Egipto, o Siria, o Jordania, y muchos otros ejemplos recientes. Hubieran salido a respaldar las protestas palestinas que ocurrieron en Gaza en el 2019 en contra de Hamas, por ejemplo. Pero en un mundo donde no hay lugar para los análisis complejos, ya que no podemos comunicarnos en más de 250 caracteres, este maniqueísmo tiene validez. Entonces, cualquiera que es identificado con el opresor está equivocado, y cualquiera identificado con el oprimido está en lo correcto. No importa si el supuesto oprimido pertenece a una organización religiosa fundamentalista como el Hamas, que mal utiliza la religión para justificar la masacre de familias, la violación de mujeres y el asesinato en masa, incluyendo el de árabes y musulmanes. En su mente, en la mente de este pseudo progresismo de élite, criticar al Hamas por la violación de mujeres es orientalismo, por lo tanto está mal. Entre los muchos peligros que esto conlleva es que este discurso y estas acciones favorecen el avance de la derecha, particularmente de la derecha xenófoba, racista y antisemita, la cual, y no por primera vez, utiliza a Israel para limpiar su racismo y legitimar sus posiciones, haciendo exactamente lo mismo que hace esta pseudoizquierda. Y ahora los nuevos héroes del mundo judío son los mismos que hasta hace poco promovían teorías conspirativas y antisemitas, como la representante Stefanik, la que hizo en el Congreso la sesión con los presidentes de las universidades, que ahora se convirtió en la nueva heroína del TikTok israelí judío por exponer la hipocresía de las presidentes de Harvard, Penn y MIT. Es una más de la lista de aliados antisemitas que Netanyahu ha alabado en los últimos años. O sea que la ecuación más o menos es, siempre y cuando odien a los árabes un poco más que nosotros, entonces está bien. Y esto me lleva a mi último argumento, al último punto que quiero hacer, que es independiente de los anteriores, pero me parece importante igual. Creo que lo que estamos viviendo es un fracaso, capaz que suena muy fuerte, pero es un
un problema que existe con la postura histórica del establishment de las comunidades judías en hacer asbará o propaganda y confundir el apoyo al Estado de Israel y su derecho legítimo a existir con el apoyo al gobierno de Israel y a cualquier cosa que el gobierno haga, incluyendo al actual gobierno de extrema derecha con ministros racistas y xenófobos. Hemos o han defendido e ignorado acciones y actitudes del gobierno de Israel que son injustificables y que violan, en mi opinión, valores fundamentales judíos. Cuando la entonces ministra de Cultura, Miri Regev, hace más de 10 años atrás, declaraba que los refugiados africanos que llegaban a Israel eran un cáncer que había que extirpar, el silencio de muchas organizaciones del establishment judío fue ensordecedor. Cuando Netanyahu apoya y celebra a Víctor Orbán, o a Bolsonaro, o a Trump, el silencio es ensordecedor y caemos en trampas complicadas. Yo vengo siguiendo, por ejemplo, en todos estos 2 meses, el canal de noticias israelí, el canal 12, que no es un canal de derecha, tampoco promueve un análisis muy crítico. Y más de una vez uno escucha a los panelistas, y lo veo constantemente en las redes sociales, contradicciones como, por ejemplo, decir, nosotros no somos como el Hamas ni siquiera les dio los remedios necesarios o la medicina a los secuestrados. Inmediatamente en la misma frase dicen, Israel debe hacer lo mismo con los prisioneros de Hamas en sus prisiones. O sea, en la misma frase decimos, no somos como ellos, pero debemos hacer lo mismo que ellos hacen. Y parte de la actitud que se ha tomado, y creo que es una actitud entendible, pero no deja de estar equivocada y peligrosa, es pensar, y disculpe mi vocabulario, es pensar que el mundo nos odia, que el mundo se vaya a la mierda, hagamos mierda todo. Y así convertimos en héroes defensores a los que unos días atrás fomentaban antisemitismo. Creo que hay que romper con la mentalidad de miedo que muchos dirigentes e instituciones comunitarias adoptan. Creo que la asbará es contraproducente, reduce nuestra legitimidad y al final del día no ayuda. Creo que las instituciones judías deben ser menos temerosas en tomar posturas acordes con nuestros valores, tanto en relación con Israel como en relación con nuestros países. Es más fácil exigir solidaridad cuando nos posicionamos y nos solidarizamos con causas legítimas. Pero no es por eso por lo cual debemos hacerlo, sino que debemos solidarizarnos porque es lo correcto. Y posicionarnos en forma crítica hacia el gobierno de Israel también es necesario y correcto. No hacerlo contribuye a la gran alienación que muchos, particularmente jóvenes judíos, sienten con relación a Israel y a las instituciones judías. Y lo que vemos hoy en día también es parte de eso. Y ahora muchos de nosotros nos encontramos en posiciones sumamente complejas. Por un lado, defendemos el derecho legítimo de Israel a existir y a responder a la masacre del 7 de octubre, clamando el retorno de los secuestrados y al mismo tiempo consternados por lo que ocurre en Gaza, deseando por un lado la eliminación del Hamas y preocupados por la población civil en Gaza y muy preocupados por el día después, particularmente con ciertas posturas insostenibles del gobierno de Netanyahu. Y nos enfrentamos a esta postura, gran parte sin interlocutores. Nos enfrentamos entre, por un lado, una pseudo izquierda que nos ha deshumanizado y, por otro lado, una derecha xenófoba que nos utiliza. Muchas gracias y dejo con mis compañeros acá. Bueno, gracias Sebastián. Muchos temas para reflexionar de tu intervención. Y ahora le vamos a dejar el segundo lugar a Marcelo Carvalho. ¿Dónde estaba Marcelo? Si no te veo. Por acá estoy. Hola Marcelo, bienvenido. Hola. Bueno, Marcelo Carvalho es activista comunitario, participó como delegado en el último Congreso Sionista. Bueno, la idea es que intervengas 10-15 minutos. Muchas gracias, Ana. Y bueno, lo primero es agradecer a Nueva Sion estos espacios de conversación en este cono sur y ojalá un poquito más amplio latinoamericano, en donde estamos viendo temas muy comunes y en donde el progresismo judío o la izquierda judía tiene a veces muy poco espacio para poder compartir y conversar. Antes aclarar que yo no represento en esta oportunidad ni a Meretz Chile, ni tampoco al CPJ, el Centro Progresista Judía, que es la expresión nacional que tiene Meretz.
Sí, como tú mencionas, fui delegado por mi país al Congreso Sionista, pero en esta ocasión me represento a mí mismo. Y tampoco, Ana y queridas y queridos Javerín, soy un estudioso del tema. Más bien, como tú señalas, soy, bueno, arquitecto y me he desempeñado como un activista comunitario, muchas veces en desafíos propios de los que muchos de nosotros hemos impulsado en estos espacios, que es buscar trasladar la reflexión judía hacia la sociedad no judía y buscar puntos de encuentro con un mundo palestino que en el caso de Chile es tremendamente relevante para nuestra pequeña población que tenemos en el territorio. He sido militante de la izquierda chilena por ya casi 40 años y hoy día además estoy estudiando en el Seminario Rabínico Latinoamericano, eh, institución que por supuesto tampoco represento en esta ocasión. Es decir, no represento ni a Mérez, ni al CPJ, ni al Seminario Rabínico, más bien soy, como decía Ortega y Gasset, yo solo con mis circunstancias. Eso para aclarar desde dónde hablo. Bueno, y este debate que nos invitan se da en un contexto de una guerra defensiva. El horror del 7 de octubre, y yo escuchaba a Darío Teitelbaum en muchas ocasiones decirlo, modificó de un modo aún no claro la forma en el que los judíos, todos los judíos se relacionan con el mundo, y la forma también en que el mundo se relaciona con los judíos. Teníamos, teníamos como judaísmo progresista de izquierda, teníamos una cierta visión del rol que nos tocaba jugar tanto en el ambiente comunitario como en el ambiente no comunitario. Pero esa suerte de visión hoy día está en cuestión y no tenemos claridad de cómo proponer o cómo generar una nueva forma de responder a este rol que tenemos como judíos de izquierda o judíos progresistas. Para el judaísmo progresista, particularmente el horror del 7 de octubre, la palabra horror la voy a mencionar muchas veces, el asesinato de personas, nuestra Javerá Vivian Silver, cuestiona, por ejemplo ella, cuestiona de manera radical la visualización de un posible futuro del Medio Oriente y nuestro rol en dicho futuro. Es decir, el contexto de esta guerra nos reposiciona en nuestra posibilidad de pensar. Y ese contexto tiene que ver con un fenómeno tremendamente complejo que ha permitido relativizar la muerte. Y esa relativización de la muerte es parte, la parte tal vez más terrible del horror. Se relativiza la muerte y eso es parte del horror. ¿Cómo enfrentar si no que tu compañero o tu compañera de toda la vida, tu partner de la militancia, por ejemplo, de izquierda, señale que es solo un efecto secundario el asesinato de un bebé de 10 meses? ¿Cómo se enfrenta aquello? O bien, ¿cómo la muerte de un solo civil o de dos civiles se señale como un efecto secundario de un misil que tuvo como fin eh, terminar con un cuartel de Hamas? Es decir, se relativiza el horror. Lo horroroso hoy en sí no es terrible, no es terrible en sí, sino que es políticamente horroroso. Y por ello, solo por ello se cuenta, se muestra, se relata y se difunde. Entonces lo que se difunde en las fotos, por ejemplo, que vemos, no es el horror, sino que un particular interés en el impacto que este horror pueda provocar. No me interesa mostrar la foto del niño muerto, no me interesa destacar que muere un niño, sino que el impacto que aquello provoca. Vale plantear entonces que sin la politización del horror, este es imposible de ser relatado. Si no, yo recordaba, a propósito de la Shoah, alguna vez estuve en Auschwitz y uno recorre los pabellones y trata de imaginar, pero alguien puede de verdad contar, relatar el frío que sintió una persona cerrada en Auschwitz el año 42. ¿Se podrá transmitir ese frío, que no es un frío solo de temperatura?
¿O alguien podrá explicar el sentimiento de las bombas que cayeron sobre Guernica o sobre Dresde? ¿Se podrá contar ese horror? Es muy complejo, pues es de tal magnitud dicho horror que es imposible su comprensión y muy difícil el sentimiento o la posibilidad de construir un sentimiento de empatía, de ponerse en el lugar del otro, en los pies del otro, aún con el mayor de los esfuerzos. Yo personalmente no puedo imaginar hasta las lágrimas tener en mis brazos a mi hija o a mi hijo asesinado con solo 10 meses de vida. ¿Qué empatía es posible ahí? ¿Cómo me pongo yo en el lugar de ese otro? Y aquí abro un pequeño paréntesis, pues hay una dificultad ontológica para relatar ese horror, pues se habla de horror cuando el impacto es social, grupal, es decir, no es el horror de cada uno, sino que es el horror de un grupo. Y tomando a Levinas, ¿cómo respondo a un rostro del otro, de la muerte en el otro? Si en mi rostro también hay una muerte, también se muestra la muerte. Es decir, no hay posibilidad de salir en la propuesta levinasiana del rostro que demanda. Cierro paréntesis. Por ello que hoy día tener esta conversación sobre antisemitismo para los judíos tiene una aún mayor carga de subjetividad que antes del 7 de octubre, pues está en nuestra piel la muerte que ocurre solo por tu condición. Eres judío, mueres. Da igual tus otras identidades, solo basta que seas judío. Esa es la más alta expresión de antisemitismo. No vale haber sido pacifista, como nuestra Javiera Silver. Tampoco es suficiente que te dé lo mismo todo, estar en otra, como decimos en Chile. Eres judío, mueres. Eso ocurrió en Gaza y su entorno. Pero esa misma muerte, y ahora acá en nuestro espacio territorial, ahora no es física, sino que es identitaria. Se produce en nuestro espacio, en la Golá. Acá en Chile, por ejemplo, eres judío y además sionista, entonces mereces el mayor de los desprecios. No se puede tolerar, se dice, a quien avala la muerte de 17.000 gazatíes, la mayoría mujeres y niños. Todo esto repetido como un mantra, que termina convenciendo a una ciudadanía ávida de algún nivel de morbo, ese morbo que te impide pensar. Hace un tiempo atrás estaba en una cena con queridos y queridas amigas de izquierda, eh, y sale el tema del Medio Oriente y yo les comento que soy sionista, y una colega, amiga, se para llorando y se retira de la mesa porque ella no podía estar con un asesino. No hubo posibilidad de explicar qué significaba un sionismo de izquierda ni un sionismo pacifista, porque tenía ya el epíteto de sionista igual asesino. Y claro, esta expresión entonces de antisemitismo es mucho más sutil y no cae en la torpeza de decirte fuera porque eres judío. Pero cada uno de nosotros sabe que en nuestros ambientes el peso de la prueba de una suerte de blancura cae sobre cada uno. Es decir, yo tengo que demostrar, si soy judío, que soy un judío de los buenos. Y está claro, estando claro qué significa y quién pone la condición de bueno. Como bien acaba de decir Sebastián, este pseudo progresismo tiene claras las categorías que te pueden permitir estar a uno o a otro lado de la valla. Y no tienes posibilidad de cuestionar esas categorías porque están impuestas. Sobre las universidades, que es el tema que nos convoca. En estos días, y cuando Gustavo me planteó esta posibilidad de conversar, bueno, me aboqué a la tarea de preguntar en instituciones comunitarias chilenas sobre expresiones concretas en este periodo de antisemitismo. Y la verdad es que no encontré denuncias específicas. Tal vez la última y más grave y concreta fue, algunos de ustedes la conocen, aquella que exigió a un estudiante que se presentaba a un cargo de elección gremial que firmase para postular este cargo en la Escuela de Derecho una carta en que se debía declarar como antisionista y contrario al Estado de Israel. Esa tal vez fue una de las expresiones más evidentes de un caso concreto de antisemitismo. Pero lo que sí hay, y esto a partir de relatos de amistades y sus hijas e hijos, incluso del mundo académico,
lo que sí hay es susto, un susto a ser cuestionado, susto a mostrar símbolos judíos, susto a plantear una posición, un susto a ser requerido en opiniones ante asambleas, y junto con ello hay un veto a plantear debates académicos sobre temas de contingencia planteados desde un punto de vista judío. Veto a la presencia de intelectuales y artistas israelíes, y ya no solo un embajador, como ocurrió en Chile, vetado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, o bien la resolución del año 2017, en donde una organización estudiantil acordó la, comillas, prohibición de interacción de toda índole con personas simpatizantes o vinculadas al Estado de Israel y a sus ciudadanos, es decir, un veto a quien tenía algún tipo de relación y simpatía con los ciudadanos del Estado de Israel, eh, como una decisión tomada por un órgano estudiantil. Pero y donde se profundiza tal vez en mayor medida el antisemitismo es que no hay una noción de que estos eventos constituyan actos discriminatorios. No hay una noción ciudadana que aquello constituya un acto discriminatorio. Pareciera ser que solo nos importan estos actos a los judíos. Esta es también una muestra más patente de un antisemitismo muy arraigado. Esto de quitar la gravedad a los hechos, de banalizar la mofa y normalizar la discriminación. Pero, sin embargo, siento que este desafío que nos ponemos de hablar de antisemitismo hoy, en este ambiente, de nuestra subjetividad herida, y de la necesidad que tenemos de reencontrarnos, y cito al profeta Yehezkel, reencontrarnos en un solo palo, en un solo etz, dice el profeta, es decir, unificar en su profecía a las diferencias, es una necesidad vital, es decir, pareciera ser que el hablar de antisemitismo en un contexto de dolor, de susto y de temor, es una posibilidad de vincularnos y de reencontrarnos y finalmente de protegernos, lo que por cierto es válido. Pero esa misma necesidad, esta de reencontrarnos, de agruparnos, de reconocernos, no nos debe impedir mirar la guerra y sus efectos. Eh, eh, Algo señalaba también Sebastián hacia el final de su presentación. Yo no sé cuántos muertos gazatíes habrán, me parece que 17.000 es un número exagerado. No se ven 17.000 cuerpos muertos, es una masa evidente, debieran mostrarse, deberían evidenciarse. Pero no sé cuántos serán 100, 200, 1000, 2000, no sabemos, pero sí no podemos desentendernos de ese drama, de ese horror. Y la pregunta es cómo mantenernos en un fuerte rechazo a la discriminación, aquella que ocurre contra nosotros, aquella discriminación que nos afecta, sin caer en el discurso de una derecha intolerante, lo que decía Sebastián hace pocos minutos, y una transmisión de discursos y notas no constatadas. En los chats, en muchos de nuestros chats comunitarios surgen notas que no sabemos si es parte de esta guerra que se produce también con la información. El mundo en una buena proporción está con Gaza, eso es inevitable. El secretario general de las Naciones Unidas, que no sé si lo podríamos catalogar de antisemita, está con Gaza. Muchos países con gobernantes amigos lo están. El tema es que este estar con Gaza hoy día significa una imposibilidad de contar nuestro relato, de contar nuestra historia, de mostrarnos en nuestra forma de construir una verdad o de aportar a la construcción de una verdad. Y esa imposibilidad de mostrar y de contar, lamentablemente, es una muestra más de antisemitismo. Hasta ahí por ahora, querida Ana. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Agregamos más dimensiones para seguir pensando la cuestión del antisemitismo. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Alejandro Kaufman. Así que bueno, Alejandro.
Ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay tantas cosas para decir sobre... ¿Me están oyendo bien? Hay tantas cosas para trabajar sobre lo que nos convoca que es muy difícil de elegir qué decir en estos pocos minutos, ¿no? Vamos a ver qué resumen o qué expresiones sintéticas se pueden manifestar, ¿no? Hay varios planos que se superponen en esta discusión, ¿no? En primer lugar, yo diría que la situación de guerra, de violencia, de derramamiento de sangre, es un contexto que determina la conversación, ¿no? Es decir, hay una exigencia tanto visceral como ética, como política, vinculada con el transcurso de los acontecimientos. O sea, discutir una cuestión como esta en el transcurso de una guerra es un problema, y es un poco inevitable discutirlo porque lo que estamos planteando está vinculado con los acontecimientos en curso, ¿no es cierto? Esos acontecimientos en curso han exacerbado condiciones que son de muy larga data, de muy larga data. Yo estaba recordando un escrito académico chileno, que ya tiene unos cuantos años, donde se le reprochaba a intelectuales franceses, judíos como Levinas o Derrida, haber participado de un congreso académico en la ciudad de Jerusalén, en una fecha X, no importa, con la misma matriz por la cual uno le reprocharía a alguien haber participado en los Juegos Olímpicos en Berlín en el 36, o en alguna otra, o al director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, haber sido director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Furtwängler se llamaba, ¿no? En la época de Hitler, ¿no? Que le tocaba para su cumpleaños. Es decir, la matriz de que el sionismo es nazismo es bastante antigua. Y uno de los problemas que ocurre con estas cuestiones es que siguen la lógica del linchamiento. ¿Cómo funciona un linchamiento? Nadie es responsable de la muerte de la víctima, porque cada persona arroja una piedra y nadie sabe cuál es la piedra que habrá quitado la vida de la víctima. Es decir, el linchamiento es un mecanismo bastante peculiar, que consiste justamente en arrojar sobre una víctima una culpa de la cual nadie es responsable, porque es toda la sociedad la que supuestamente interviene. Y el antisemitismo funciona de esa manera. Es decir, tiene un carácter sistémico. Un fenómeno de carácter sistémico, una de las condiciones que plantea, es que no hay no antisemitismo. Por eso, en el orden del lenguaje, cuando uno dice esto no es antisemita, lo otro no es antisemita, es un equivalente de decir, cuando uno discute cuestiones sistémicas como la racialización o los feminismos o las clases, tal o cual situación, ¿no? No tiene que ver con la matriz, ¿no? Como si uno dijera, en tal condición, patrón obrero, ahí no hay lucha de clases. Eso no, entendemos que no sería un argumento sustentable. Y con el antisemitismo pasa algo así, porque su complejidad y su condición genealógica es muy antigua, sin necesidad de hacer anacronismos. En nuestra experiencia contemporánea, yo empezaría por el calendario, ¿no? Es decir, nuestro calendario, el calendario que usamos, es un calendario que manifiesta un determinado enunciado sobre los judíos. Es decir, el calendario nuestro manifiesta que los judíos no debe existir más, de algún modo, porque ha habido un advenimiento sustitutivo de los judíos. Entonces, esto que parece tan distante de lo inmediato, sin embargo es importante porque manifiesta la trivialidad de estar discutiendo, por ejemplo, cuándo empezó la cuestión. Vieron ustedes que, todos lo habrán escuchado, que Jesús era palestino y además vieron los memes que hay de Jesús en Gaza como palestino
atacado por los judíos. Es decir, el argumento deicida es uno de los que circula, ¿no es cierto? Ahora, yo mientras estaban hablando pensaba en la estructura de un chiste, ¿no? Estaba pensando en un judío en Auschwitz que le hubiese dicho a sus verdugos: ustedes son antisemitas, y que el verdugo le dijera: pero no, si también matamos a un montón de otra gente, también exterminamos a los gays, exterminamos a los gitanos, que es una estructura chistosa, de un chiste, del tipo de chiste que uno puede hacer sobre el Holocausto, que tiene que ver con el modo en que se responde al duelo judío sobre el Holocausto. Ah, pero no fueron solamente ustedes, ¿no? Que esa es una estructura antisemita típica, ¿no? Es decir, yo no puedo llorar a los míos, sino que cada vez que llore a los míos tengo que también llorar a todo el resto de la humanidad, algo que trasladado a una situación individual, en que uno llorara a su madre, le dijeran: pero hay otras madres. ¿Cómo vas a hacer el duelo por tu madre si todos tienen una madre y también hay otras madres? ¿Qué no decís nada sobre las más madres? Estoy tratando de ilustrar el carácter sistémico del antisemitismo. Es decir, el antisemitismo no es algo solo imputable a personas, no es fructuoso tomarlo como el rasgo de alguien, porque son excepcionales las personas o los grupos de que se puede atribuir el antisemitismo como una condición esencial, ¿no es cierto? Cuando uno dice alguien es antisemita. Esto obstaculiza mucho la discusión, ¿no? Porque la respuesta es: yo no soy antisemita y nadie es antisemita, nadie lo quiere reconocer. Entonces, una posibilidad de avanzar en estas conversaciones en un ámbito reflexivo es reconocer muy rápidamente que no podemos naturalizar un supuesto sobre antisemitismo. Esto que digo no es una iniciativa propia, es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Un hecho sumamente dramático que ha ocurrido recientemente, que contribuye a este estado confusional y angustioso en que estamos, es cómo, frente a la declaración, a las recomendaciones del IHRA, ¿no es cierto?, de la Asociación Internacional sobre la Memoria del Holocausto, que produjo una serie de recomendaciones para definir el antisemitismo, a la cual adhirieron unos 50 países, entre los cuales está la Argentina. Creo que la Argentina es el único país de América Latina que adhirió. No sé si no hay algún otro. Esa adhesión es una adhesión meramente no vinculante. La Argentina adhirió a la definición de antisemitismo de esa institución internacional. Y esa definición es una definición ambigua, lo cual la hace útil. No es fácil plantear una definición inequívoca de antisemitismo. Yo creo que esa definición ambigua de la IRJA, bueno, ahora no hay una confusión sobre cómo decir la sigla. International, es la Asociación Internacional sobre la Memoria del Holocausto. No lo tengo anotado, por eso así ahora se me confunde la sigla exacta, ¿no? Porque además acá lo están diciendo mal, ¿no? El presidente usa esa sigla para... Esa es una cuestión que también quiero mencionar. Esa ambigüedad de la definición es lo que hace posible intervenir sobre cuestiones que deben ser definidas mediante un trabajo que todavía no ha sido realizado. Es un trabajo en curso, un work in progress, lo que hay que hacer con el modo en que la problemática del antisemitismo está transformándose y cambiando. ¿Qué es lo dramático que quiero decir? Que cuando se produjo esa definición de esta institución internacional, que intenta problematizar la definición de antisemitismo, es ambigua porque la definición de antisemitismo es problemática y porque entonces hablar de antisemitismo implica una intervención polémica de discusión, de una discusión política, filosófica, sociológica, ética, sobre cómo plantear el problema. No es algo que podamos dar por supuesto, aun cuando en un plano testimonial, quienes aquí participamos, entiendo que tenemos una percepción de cuando se nos trata de un modo antisemita, y esa percepción testimonial nos resulta inequívoca. O sea que ahí hay varios planos que se superponen, porque hay otro plano que es el jurídico, que confunde también,
pero sobre eso voy a volver en un momento. Quiero terminar con qué era lo dramático que digo. Ustedes lo habrán escuchado probablemente. Hubo una enorme cantidad de académicos y de académicas estudiosos sobre el Holocausto que cuestionaron esa definición de la institución internacional y plantearon, por ejemplo, se llamó eso Declaración de Jerusalén, donde están los nombres más rutilantes de la vida académica sobre los estudios acerca del Holocausto, de la Shoah. Y una de las cosas que plantean ahí es que el BDS no es antisemita, ¿no es cierto? Es decir, la iniciativa partidaria de la causa palestina que plantea la desinversión y el boicot a todo lo que está vinculado con lo israelí. Lo que comentaba Marcelo es una consecuencia del BDS. Es decir, censurar o boicotear todo lo que tenga que ver con Israel, directa o indirectamente, sean productos comerciales o académicos. Porque ahí el planteo que se hace también es censurar todo, es decir, es algo realmente muy fuerte. Pero estos estudiosos del Holocausto, judíos, plantearon que eso no es antisemita. Entonces, es difícil la cuestión, es extremadamente difícil. Y cuando hay una situación bélica de pérdida de vidas, es el momento en donde nos encontramos en la situación más extrema. Ahora, respecto a lo judicial, lo que quiero decir es que el problema con las cuestiones de derechos humanos en general es que el abordaje que los estados pueden hacer en respuesta a las demandas sobre derechos humanos es jurídico y hay determinadas cuestiones, como son las vinculadas con los judíos, que no son asimilables a la juridicidad. ¿Cuál es la historia de la condición judía respecto del Estado? Y que ahora se reproduce con Israel. Encontrar protección en alguien poderoso. Es decir, y esto tiene que ver con el carácter sistémico del antisemitismo. El antisemitismo es irreductible en la historia que compartimos civilizatoriamente. Ha resultado irreductible, lo volvemos a encontrar siempre, por más que queramos olvidarlo, por más que queramos negarlo. Reaparece continuamente de una manera o de otra en muchos lugares, ¿cierto? Era posible reconocerse antisemita antes de la Shoah. Después de la Shoah nadie puede reconocerse antisemita porque es intolerable. Y eso es un inconveniente, porque no todo el que es antisemita después de la Shoah pretende repetir la Shoah. No necesariamente. Eso tendríamos que asumirlo. Y al mismo tiempo, si alguien es antisemita después de la Shoah, está validando la Shoah. O sea, hay una complejidad muy grande en la cuestión. Por ejemplo, otro ejemplo que les quiero dar. Pedir el cese del fuego en la lucha entre Israel y Hamas, ¿es antisemita? Para la derecha israelí, sí. Desde el punto de vista de la derecha israelí, hay una guerra comparable con la Segunda Guerra Mundial. O sea, se ha configurado una significación según la cual lo que está ocurriendo en Gaza es equivalente a la víspera de la caída de Berlín. Por lo tanto, alguien que se interpusiera en los avances de los aliados en los últimos momentos de Berlín, cuando había que destruir el régimen nazi, estaría favoreciendo al régimen nazi. Bueno, ese argumento ¿es sostenible con respecto a Hamas? ¿Es válida esa discusión? Acá alguien comenta en el chat sobre el pogrom. Lo del 7 de octubre fue un pogrom. El 7 de octubre lo que Hamas hizo, yo lo definiría de este modo. Hamas inscribió una fecha nueva en la memoria judía. Ustedes saben bien que la memoria judía tiene fechas luctuosas, fechas de luto. Muchas fechas tiene, ¿no? Tisha B'Av, el Purim, la Shoah, las caídas de las destrucciones de los templos, los exilios. O sea, los numeramos. Primer exilio, segundo exilio. O sea, hay una discusión también sobre si como planteaba Hannah Arendt, si esa historia judía, no, o como lo plantean otros, ¿no? Revisionistas de esa historia judía. No, yo creo que hay más allá de la historicidad, hay una memoria judía de la persecución, del padecimiento, frente a la cual la contrapropuesta tiene que ser esta conceptualización sistémica del antisemitismo, ¿no? Ahora, lo que se propuso Hamas es agregar una fecha. Agregó una fecha.
Y entonces consiguió que el principal acontecimiento luctuoso para la memoria judía después de la Shoah, que era argentino, porque era el atentado a la AMIA, que fue un pogrom, ese fue un pogrom, ¿no es cierto? Hacer volar una institución comunitaria a las 9, o sea, minutos antes de las 10 de la mañana de un día hábil, que es un momento en que está lleno de gente vinculada con la educación, con los sepelios, con la ayuda social, con la cultura, deliberadamente volar un edificio habitado de esa manera en una ciudad como Buenos Aires, eso fue un pogrom. Con esto lo que quiero traer también a la conversación es que es la diferencia que hay entre los tres países que estamos discutiendo en esta reunión. En la Argentina teníamos esa experiencia, a la que jamás sumó una de una magnitud mayor, como bien sabemos, y que se inscribe en esa memoria. Ahora, discutir la respuesta militar en su magnitud, en su estrategia, en su forma, ¿es antisemita? Hay formas antisemitas de discutirlo, efectivamente, eso lo sabemos. Hay un modo que parte de una supuesta neutralidad jurídica y ética a la que le encontramos lo que pretendía yo decir con ese pseudo chiste de Auschwitz, ¿no? Es decir, si ustedes quieren ser como todos, porque lo que nos pasa con la judeidad en la modernidad es que si ustedes quieren ser igual a todos los demás, tienen que dejar de ser judíos. Ese es el núcleo del problema del antisemitismo moderno. Es el problema que se dio en el caso Dreyfus, el problema que se dio en el estalinismo. O sea, cada vez que hay un momento emancipatorio, como lo es el auge de los derechos humanos, es un momento emancipatorio también, que en Argentina ha tenido una enorme expansión, cada vez que hay una experiencia emancipatoria de carácter universalista, de igualdad, en la que los judíos se incorpora inmediatamente porque encuentra ahí una esperanza de superación del antisemitismo, se descubre en algún momento posterior, antes o después, que los judíos estaban excluidos. Es decir, la igualdad es para todos menos para los judíos. Eso pasa con los feminismos, pasa con la racialización, con los estudios culturales, sobre todo de matriz norteamericana, con la interseccionalidad, que es un concepto muy interesante de esos estudios y de esas prácticas militantes, sobre todo en Estados Unidos, pero que no incluye a los judíos. O sea, los judíos es omitido, primero en silencio y después del modo que estamos viendo ahora. Y la otra cuestión, porque no me quiero extender demasiado para que se pueda participar, que es, que es un nuevo agravamiento de la cuestión, que todavía no sabemos, no tenemos la menor idea de qué hacer con eso, es el uso que hace la derecha de un pseudo filojudaísmo, que es absolutamente inverosímil, y que en el caso argentino nos va a llevar a un paroxismo, ya está en un estado de paroxismo completo, gravísimo, gravísimo. ¿No es cierto? Hay un buen artículo que publicó Nueva Acción de Facundo Milman, que hace un desarrollo, una introducción a la cuestión. Yo he escrito también un texto vinculado con la cuestión, porque hay algo que hizo Milei que es muy relevante, que es una invención que yo pensé que era suya, pero parece que se la ha aportado su amigo rabino Barroquí o algunos de esos amigos judíos que tiene, amigos judíos en el peor sentido de la palabra, que es que llamar nazi a alguien es banalizar el holocausto, que es una idea completamente disparatada, porque si hay algo que nos deja como memoria del holocausto es la obligación levinasiana de llamar nazi a quien tenga características en cuanto a sus significaciones o sus acciones que lleven hacia ese camino. O sea que el uso de la derecha, que se vio también en esa audiencia que hubo en Estados Unidos, es decir, cómo se construyó esto lo dijo muy bien Sebastián, o sea, hay una barbarización de los debates, una brutalización de los debates, que lleva entonces a que rápidamente, en forma sumaria, se tomen decisiones sobre quién es bueno y quién es malo, en lugar de propender a una atmósfera conversacional que haga posible una reflexión. Y eso implica
una lucha pacifista, una lucha por la paz, no una paz boba, una paz justa, una paz responsable, pero no un modelo belicista, ¿no es cierto? Y voy a terminar esta intervención, después de haber problematizado la palabra antisemitismo, con otra palabra, cuyo significado ha sido, de alguna manera, vaciado, que es genocidio. La palabra, es interesante que los judíos sean genocidas cuando crearon la idea del genocidio. O sea, el genocidio es una creación judía, tanto por haber sido víctimas, como por haber conceptualizado el término mismo, incluso de un modo muy judío, que es para referirlo a otras víctimas de genocidio, ¿no? Que fue el genocidio armenio. Ahora, la palabra se ha devaluado porque se ha convertido en un término meramente estadístico y omite el uso de la palabra que toda guerra contemporánea genocida en un sentido cuantitativo. Por eso, el enunciado, esto no es antisemita, no es viable porque es sistémico, y el genocidio, en el sentido que fue definido oportunamente, tiene un sentido sistémico también. No es una masacre. Una masacre no es un genocidio en sí mismo. El genocidio implicaba, con el paradigma del genocidio armenio de la Shoah, otro tipo de condiciones, que son condiciones lingüísticas, condiciones sociales, condiciones políticas, condiciones técnicas. Implica una complejidad que fue construida por los testimonios, como el de Primo Levi, no por la teoría social ni filosófica, sino por experiencias testimoniales que mostraron que ahí había pasado algo diferente a todo lo que había ocurrido en la historia. Y entonces, si nosotros queremos decir que algo no es eso, tenemos que estar en contra de toda guerra. Porque toda guerra crea las condiciones de posibilidad de un genocidio, en ese sentido, aunque no ocurra. Yo no diría que está ocurriendo un genocidio, pero no me encuentro en condiciones de decir esto no es un genocidio, porque no puedo asegurar que no lo vaya a hacer. Porque desde el punto de vista jurídico, algunas de las cosas que se dicen son las que uno denuncia en otros teatros, en otras situaciones, de parte, sobre todo de la derecha, como bien sabemos, de la derecha israelí, como también es el caso de Hamas, donde se denuncian propósitos. Lo cual nos tiene que alertar sobre la enunciación de propósito por sí misma, no alcanza para definir una situación, aunque plantea un problema. O sea que la cuestión es bien difícil, y yo la resumiría mi intervención alrededor de la cuestión de que tenemos que hacer una agenda nueva con problemas a discutir, donde está el uso que hace la derecha de los judíos, en donde su júbilo es porque esos judíos que se dejaron matar ahora matan. Esa es la lectura que hace la derecha. O sea, la derecha hace una sustracción macabea de la experiencia judía. Si ustedes quieren ver la ceremonia interreligiosa que se hizo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires ayer, van a ver algo realmente ominoso, muy ominoso, donde el discurso judío estaba en boca de los cristianos, porque habló la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana. Esas tres iglesias intervinieron con un discurso judío sobre la compasión, sobre la justicia. O sea, transmitían el mensaje judío, y el rabino transmitió un mensaje de derecha, de empatía con un presidente de ultraderecha, que ha sido llamado nazi por muchísima gente, incluyéndonos, y que eso lo respondió de una manera falaz y antisemita, y que está lleno de amigos judíos porque los verdaderos amigos son todos nazis y de ultraderecha. Pobre Boric, tener que haber estado ayer poniendo el cuerpo en su país limítrofe, ¿no? Rodeado completamente de la peor derecha del mundo. Entonces, esos son los problemas que tenemos. Es decir, como personas judías con un compromiso ético y político, con una visión emancipatoria, tenemos el problema que no es nuevo, que transcurrió durante todo el siglo XX y el siglo XIX también, de cómo restituir una condición judía emancipatoria en un mundo que pretendemos igualitario. Termino acá. Bueno, gracias Alejandro.
desafío el que nos dejas planteado al final de tu intervención, ¿no? Recuperar la dimensión emancipatoria. Justamente, como bien señalaban los tres, tanto Sebastián, Marcelo como vos, Alejandro, bueno, esta apropiación que ha hecho la derecha de lo judío, y bueno, y el alineamiento de las derechas gubernamentales con el Estado de Israel, ¿no? Eso nos favorece en lo más mínimo, eso favorece al antisemitismo, mejor dicho, ¿no? O reaviva el antisemitismo. Precisamente había una de las preguntas, o una de las reflexiones al principio del chat, que tenía que ver con esto, ¿no? Que en relación a la primera intervención de Sebastián sobre por qué la derecha republicana defendía más a la comunidad judía que los demócratas. No sé si quieren reflexionar sobre eso o bueno, damos lugar a las preguntas del público, de la audiencia, si quieren hacer alguna pregunta vía el chat. Razón que pregunta, yo voy a Sí, brevemente responder a ese tema de republicanos y demócratas. Yo creo que sí. Primero, factualmente, si uno analiza la historia reciente, tanto del nivel del Poder Ejecutivo como a nivel del Congreso, creo que el Partido Demócrata ha sido un defensor de Israel puede ser que la retórica haya sido más compleja que el Partido Republicano, pero en los hechos, el Partido Demócrata ha sido un gran defensor del Estado de Israel, a pesar de las maniobras que ha hecho Netanyahu de avergonzar al Partido Demócrata. La gente ahora está hablando mucho del tema de la cúpula de hierro del sistema antidefensa de misiles que tiene Israel. Eso fue financiado por la administración de Obama. El gobierno anterior, el gobierno de Bush, se negó constantemente a financiar ese programa y eso fue aprobado por Obama y por un Congreso demócrata. Creo que en ese sentido es importante y un poco lo que reflexionaban tanto Marcelo como Alejandro, en el sentido de que la derecha, creo yo, en cierta forma utiliza a Israel y principalmente en estos días para legitimar o limpiar el racismo y el antisemitismo que venía pregonando recientemente. Entonces creo que en ese sentido, como decía como decía Alejandro al final de su charla, son alertas que nosotros tenemos que estar prestando atención. Aquí hay una pregunta para Alejandro. ¿Qué pensás que pasa en particular en las universidades de Argentina? Estás muteado. A ver. A ver. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Sí, yo levanté la mano porque quería responder algo que se comentó muy acertadamente. No importa lo que hagan los judíos. Es decir, porque ahí Ana dijo bien que el antisemitismo usufructúa esa derecha judía. Nuestro trabajo es deslindar el antisemitismo de los actos que puedan tener un carácter jurídico o ético y que puedan ser reprochables. Por eso la deriva hacia la derecha de sectores israelíes a lo que ha llevado es a que dicen, no toda crítica a Israel es antisemita, pero después en la práctica ninguna crítica aceptan. Es decir, hay que admitir cualquier cosa que haga el gobierno israelí según esa perspectiva. Eso está ocurriendo en los debates. Entonces, el antisemitismo es una discriminación. Entonces, a veces es útil compararlo con otras discriminaciones. O sea, ¿qué ocurriría como ha sucedido en África, en un conflicto en África, si en el reproche a determinadas acciones
africanas, uno utilizara tropos racistas, vinculados con la esclavitud o con la inferioridad racial de la negritud, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo que tiene que hacer alguien para no ser antisemita es activo, no es simplemente decir, no soy antisemita, soy antisionista. Eso no dice nada. Hay que trabajar para no ser antisemita porque es una condición sistémica. Tiene que haber ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos quienes estamos en esta conversación es, y lo hacemos sin conciencia, y hay que abrir, o con una conciencia no exigida, o sea, tenemos que adquirir conciencia sobre lo que hacemos para no ser antisemitas. Y este es un trabajo que hay que hacer. Es decir, ¿cómo participatorio ética y crítica de la derecha junta, inclusive siendo judío? Pues, respecto a las universidades argentinas, un comentario breve, pues es un tema también inmenso. Las universidades argentinas son muy diferentes a las chilenas o a las norteamericanas por múltiples razones. Tienen una politicidad popular, masiva, democrática, vinculada con la reforma de 1918, son autónomas, son públicas, son gratuitas, y todo eso les confiere unas características muy distintivas. O sea, es muy difícil que en una universidad argentina ocurra lo que contó Marcelo en Chile, de ese modo, en esos términos. Y lo que está ocurriendo ahora es un juego doble por el cual ciertos sectores de derecha, de la derecha política argentina, que tiene una suerte de romance con una judeidad de derecha, están involucrando los reclamos por los rehenes, que hay varios gente argentina, en una discursividad política de derecha. Y eso está haciendo una asociación con el nuevo presidente argentino, que promueve esa lógica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esto se manifestó cuando el gobierno anterior, que terminó ayer, pidió el cese del fuego, siguiendo doctrinas jurídicas y diplomáticas y históricas de la Argentina, pidió el cese del fuego. Y eso fue reprochado como si fuera antisemita o como si fuera contrario a un pedido razonable. Entonces, hay ciertas iniciativas, sobre todo en la UBA, está viendo, que están asociadas con esa derecha. Y por otro lado, hay una autopercibida izquierda trotskista que tuvo un desempeño pésimo en las elecciones, realmente catastrófico, que fue interpelada para que se sumara a obstaculizar el triunfo de Milei en el balotaje, y que no lo hizo, llamó a votar en blanco, y que se quedó sin agenda después de las elecciones, y que entonces asumió el discurso más antisemita de las izquierdas sobre el conflicto israelo-gazatí, totalmente brutal. O sea, yo le he llegado a escuchar a uno de los dirigentes que fue candidato a las elecciones contar muy brevemente en TikTok la historia del sionismo en relación al uso de la palabra prestamistas. O sea, había una burguesía reaccionaria, judía, sionista, colonizadora, en la que había los prestamistas. O sea, no tiene ningún problema en traer todos los tropos medievales del antisemitismo más clásico y arrojarlo sobre la mesa, ¿no? Ahora, eso está ocurriendo porque es una interpretación, es la agenda que han construido para poder ocupar las calles, para tener un motivo de protesta, porque se han quedado sin agenda. Quiero terminar esta respuesta con lo siguiente. En la Argentina, el modo en que ocurren estos problemas es eufemístico, encubierto, indirecto, es grave, pero no se suele dramatizar abiertamente, porque está atentado a la AMIA, hay toda una cantidad de acontecimientos de la vida nacional política que están cruzados por la cuestión judía y del antisemitismo. Y en este momento ha habido un cierto avance de los intentos por traer a la Argentina las escenas que se ven en otros lugares del mundo. Yo creo que con pocas posibilidades de éxito, porque esa forma que ocurre en Chile o en Estados Unidos o en muchos países europeos, en Argentina nunca prospera, hasta ahora nunca ha prosperado.
Es decir, por producir una escena pública de repudio al sionismo como si fuera nazismo y ejercer cierta persecución sobre la población judía en Argentina de manera legitimada o masiva. Eso en la Argentina nunca ha logrado hacerse del modo que pasa en otros lados, pero hay intentos continuos de que eso suceda también en Argentina. Gracias, Alejandro. Hay varias preguntas que tienen que ver con algunas cuestiones que ya señalaste, así que voy a tomar esta otra que dice, quisiera saber sus reflexiones, está en general a los tres participantes, sobre los movimientos de jóvenes antisionistas respaldados por teóricos como Noam Chomsky y usados como token por los movimientos de izquierda que los usan para confirmar que su antisionismo no es de hecho antisemitismo. No sé si quieren Marcelo, Y Sebastián. tal vez Ana, reflexionar sobre, en general hay varias preguntas que dan vueltas sobre lo mismo, que es esta Sí, relación entre la izquierda pro-palestina, digamos, en un primer término, y secuencialmente anti-judía o eventualmente o sea, antisionista y eventualmente antisemita. Y por una parte. Por otra parte, lo que pareciera ser una derecha pro-Israel, no digamos pro-judía, sino que pro-Israel. Hay varias preguntas que rondan sobre lo mismo. La verdad es que en mi modo de ver este debate, lo que hay no es una preocupación por el pueblo palestino en general. Eh, no hay una preocupación, por eso señalaba, el horror sirve desde el momento en que lo politizas, que politizas el horror. Y al politizar el horror sirve para un posicionamiento dentro de las sociedades donde ese horror se politiza. En particular acá en Chile, esa politización del horror importa toda vez que en relación, por ejemplo, al gobierno del presidente Boric, buscamos una mayor adhesión o aumentar su nivel de oposición. Para todos es claro que el presidente Boric ha sido torpe en sus relaciones con un estado comillas amigo como es Israel. Conocemos el impasse que tuvo con el embajador israelí al que no le recibió sus cartas credenciales en un comienzo. Y efectivamente, en su historia política ha tenido diversas muestras de una primacía en relación al pueblo palestino y en consecuencia, aunque no lineal, pero en consecuencia contra los judíos. Esto ha servido entonces para que parte del mundo de derecha opositor al presidente Boric use a Israel y a lo palestino para ganar adhesión para su causa. Entonces, por ejemplo, en los debates comunitarios del día de ayer y el día de hoy, el problema planteado no era, por algunos dirigentes comunitarios, no era la señal que dio Milei en función de Israel y su regalo de la menorá, etcétera, sino que era eh, el, el rol que jugó Boric en ese espacio. O sea, no importaba los judíos o los palestinos, sino que importaba cuánto salía dañada la imagen del presidente Boric en esta situación. Entonces, yo creo que hay, por una parte, ese fenómeno. El horror, particularmente el horror de lo palestino, de los judíos, no cuentan en tanto horror de lo que a ellos les ocurre, sino que en tanto se politiza ese horror. Y después hay una innegable, cuando muchos de nosotros éramos jóvenes, yo era bastante niño, eh, teníamos una valoración por el pueblo vietnamita que era universal para los sectores progresistas. También acompañamos las luchas de Nicaragua, del pueblo nicaragüense.
etcétera. Es decir, en general la tradición de la izquierda ha estado por la figura del oprimido. Y es innegable que en el imaginario mundial, en este conflicto, el oprimido es el pueblo palestino. Porque efectivamente es un pueblo oprimido. Habrá que ver las causas por esta condición de opresión. Y el poderoso es Israel. Y a esto ayuda una guerra y un conflicto tremendamente mal llevado desde el punto de vista de las acciones bélicas, por supuesto, que impactan en muerte, pero también desde las acciones comunicacionales. En el minuto de la guerra, el ejército en Gaza, el ejército israelí va a Cisjordania y demuele o atenta contra viviendas de Cisjordana. Entonces se abren blancos ya no solo en un ataque de guerra defensiva para terminar con la amenaza de Hamas en Gaza, sino que se evidencia que hay una política de expansión de una buena parte del segmento israelí, particularmente quien gobierna, y eso termina impactando, por supuesto, al mundo y a una parte también del mundo judío que quiere rechazar o quiere creer en la posibilidad de lograr acuerdos de paz y entendimiento con el mundo palestino. Entonces, particularmente ejemplos como el de Chomsky o los grupos judíos antisionistas, en Chile hay algunos, en este minuto yo creo que esta guerra los opacó un poco porque afectó precisamente a quienes estaban acompañando las luchas por el entendimiento, por la paz, pero esos grupos tienen su origen en generar argumentos que te permitan desentenderte de una política israelí que es evidentemente atentatoria contra una posibilidad de un entendimiento entre dos estados. Entonces, la imagen es tremendamente fuerte y yo preguntaba, y nos debiésemos preguntar, ¿está todo el mundo, pongo entre comillas el todo, pero está todo el mundo equivocado cuando cuestiona a Israel? ¿O efectivamente hay algún nivel de verdad en ese cuestionamiento? Israel y el mundo judío, comillas, visible, ha hecho todo por avanzar en una comprensión y en un entendimiento de lo que pasa con el mundo palestino en general, más allá de lo que ocurrió con Hamas en esta ocasión. Entonces, me parece que hay todavía un esfuerzo por desarrollar en un estado de subjetividad, como comentaba en un principio, alterado, porque efectivamente, de alguna forma, todos nosotros hemos sufrido la muerte, eh, en forma directa o indirecta. Amigos nuestros, personas cercanas a nosotros, han muerto o han sido secuestradas. Entonces es muy difícil, frente a ese horror, salirse de la subjetividad para ver cómo uno genera una nueva forma de entender la relación judeo-palestina y la relación con el mundo no judío. Yo veía que estaba por aquí Adriana Potel, me gustaría que ella pudiera hacer alguna reflexión, porque ella ha sido una persona muy significativa en buscar estos puentes de entendimiento y de encuentro, que habría que ver cómo se reconstruye y en qué situación están hoy día, para ver si existe hoy posibilidad, si hay hoy la capacidad de reconstruir, o más bien entramos en un periodo de influjo reflexivo que nos permita en un estado de latencia poder entrar a un debate necesario y urgente en 1, 2, 3 o 10 años más. Gracias, Marcelo. Bueno, hay varios comentarios referidos a distintas universidades argentinas. Se ve que el fenómeno se ha reproducido en varios lados. La Universidad Nacional del Comahue, hay una declaración del Consejo Superior en repudio al genocidio del Estado de Israel sobre el pueblo palestino, bueno, sobre el tema del genocidio que reflexionó Alejandro.
Después también aparece la Universidad Nacional de Tucumán, asociada también a la izquierda universitaria. Hay varios. Había una pregunta aquí: una vez que fracase el gobierno de Milei, ¿el antisemitismo no va a recrudecer? No sé si quieren hacer algún comentario breve, ya no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, algo ya también se reflexionó en la mesa. Una pregunta, en este contexto, ¿cuál es el papel protagónico de organizaciones defensoras de derechos humanos como B'Tselem? No sé si, Sebastián, ¿quieres hacer alguna? Yo creo que B'Tselem, digo, como toda organización de derechos humanos, cumple un rol importante en marcar un poco o intentar ser un compás en el sentido de valores o de elementos que muchas veces, bueno, en este caso el gobierno de Israel, porque está focalizada a las acciones del Estado de Israel o del gobierno de Israel en relación a violaciones de derechos humanos. El problema, creo yo, de que en el contexto israelí las organizaciones de derechos humanos han sido vilificadas en forma muy grande. Han perdido han perdido un enorme apoyo por parte tanto del gobierno y también a nivel de la sociedad israelí. O sea, la sociedad israelí como en muchos lados, se ha girado, ha hecho un giro importante hacia la derecha y gran parte de estas organizaciones ha perdido eh, enorme legitimidad. La izquierda en Israel, por diversos motivos, no solamente por el tema con el conflicto con los palestinos, ha perdido enorme fuerza. Estuve en una de las últimas charlas también organizadas por Meretz y por Nueva Sion, en el cual hablaban de que, y leyendo también recientemente, que si hay elecciones hoy en día, la vieja izquierda tradicional israelí, o sea, una unión entre el laborismo y Meretz, llegaría a 9 mandatos, que es, digo, si uno piensa históricamente, es realmente bastante lapidario. Entonces, por un lado, son organizaciones importantes porque ponen en vilo, o por lo menos plantean elementos jurídicos importantes, pero no han tenido o no tienen la fuerza política que ha tenido en otros momentos. Entonces, no creo que no tienen la relevancia que en su momento tenían. Y en relación a una pregunta que había con el chat, en relación a los demócratas, eh, alguien decía de que los demócratas progresistas han dejado el lugar al repudio del antisemitismo. Creo que, digo, por un lado, digo, hay un conflicto importante que tiene que ver en Estados Unidos con esa cuestión, y un poco lo que hablaba Marcelo ahora, de que en el momento que se identifica a un lado con el oprimido y a otro lado con el opresor, ante la falta de un debate complejo, se hace difícil entender. Entonces se parte de una base de que no importa lo que haga un lado, si ese lado es el opresor, entonces está siempre mal, y del otro lado lo contrario, y va a colación un poco con los justificativos de la acción de Hamas en el 7 de octubre, que es una adopción de una interpretación burda de Said y del orientalismo, en el cual nada puede estar mal, nada se puede hacer, no puede estar mal lo que hizo porque es un lado oprimido. Entonces creo que hay una complejidad importante ahí, y creo que el liberalismo como ideología, y principalmente acá en Estados Unidos, tiene enormes dificultades en responder o en tomar posturas en ese sentido. Entonces tienen una visión casi absoluta de la libertad de expresión, y tienen enormes dificultades de limitarlo, y cuando esa libertad de expresión ataca a grupos que hoy en día, en el caso del antisemitismo, a judíos que hoy en día son identificados dentro del lado opresor, no hay una urgencia
por atacarlos. Bueno, ahí siguen los comentarios y reflexiones sobre la cuestión del antisemitismo en las universidades, pero ya no tenemos más tiempo. Evidentemente, entre las intervenciones de nuestros invitados han despertado toda una serie de reflexiones sobre qué está pasando en las universidades, en este caso de la Argentina. También hay una reflexión sobre el campo académico chileno, en consonancia con lo que planteaba Marcelo. Así que bueno, vamos a dejar acá, no va a haber respuesta para todo, el tema es muy intenso, es muy fuerte y no lo vamos a resolver hoy, así que bueno, pensaremos alguna otra actividad vinculada con esta cuestión en otro momento. Así que bueno, les agradezco a todos haber aceptado la invitación y bueno, a nuestra audiencia habernos acompañado en esta convocatoria. Gracias. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Gracias, Marcelo, un gusto. Gracias, Alejandro. Gracias, Sebastián. Que bueno, la virtualidad nos encuentra. Bueno, gracias a todos. Gracias. Hasta Adiós. pronto. Chau, chau.